Bueno, después de larga ausencia, vamos a continuar con el tema de los dones espirituales. Me hubiese gustado poder tener 3 dones en esta noche, pero no va a poder ser posible, así que vamos a tener solamente 2. Los 2 que vienen a continuación. ¿Se acuerdan los dones que habíamos visto anteriormente? El don, muy bien, muy bien, y el don de la fe. Muy bien. El versículo 9 de 1 Corintios 12 nos dice: a otro fe por el mismo Espíritu, que es el último que vimos, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Ah? Y acá nos vamos a meter en temas bastante sinuosos, en temas que son a veces de mucha discusión en algunas iglesias, pero con esto yo quiero aclarar una cosa. Hay iglesias y hay hermanos que algunos dones los anulan porque piensan que no son acordes al momento que estamos viviendo. Pero hay dones que están en vigencia todavía. Nosotros, a la luz de la palabra, vamos a ver cuáles son los que están en vigencia y que nosotros creemos que todavía el Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera, y hay otros que no. El don de sanidad, que es el próximo que sigue, el don de sanidad, según estudios bíblicos, según comentarios bíblicos y según una puesta a prueba que le vamos a poner a este don ha cesado. No está en vigencia en este momento. No quiere decir que Dios no tenga poder para sanar. Dios sana, Dios tiene poder de hacer milagros, sanidades y prodigios maravillosos, pero no con el don de sanidad como se dio en el antiguo tiempo, en los días de Jesucristo. El don de sanidad tenía algunas características muy importantes, como por ejemplo, era al toque o a la palabra, una mano y se sanaba completamente, una palabra se sanaba, era una sanidad instantánea, automática, y era una sanidad que se daba hacia todos, Algunos demandaba fe, pero la mayoría, el que sanaba era el que tenía fe, no el sanado. Hoy en día, los que dicen tener el don de sanidad acusan que si la persona no se sana es porque la persona no tuvo fe. Pero vemos nosotros en el templo La Hermosa, cuando Pedro y Juan vienen, el que estaba allí era un paralítico. ¿Qué le pedía? ¿Sanidad? No, dame plata. Él nunca esperó ser sanado. Les pidió plata a los apóstoles y como los apóstoles no tenían, dice: yo no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Él recibió una sanidad sin pedirla, o sea, sin tener fe. Entonces, el don de sanidad tiene algunas características que creemos nosotros, y esta iglesia cree que no está en vigencia como en el antiguo tiempo, pero sí está en vigencia el poder de Dios para sanar. ¿Le podés dar un poquito más de ganancia? El don de sanidad. Miren, les voy leyendo algunas cosas. Creemos que el poder para sanar en la persona, en un hermano, ha cesado con respecto a cómo lo hacía Jesús y los apóstoles. Ahora lo vamos a ver. Pero sí creemos en un Dios todopoderoso que tiene el poder para sanar aún hoy día, siempre que esté de acuerdo a su voluntad para la vida de esas personas. Miren, el primer punto. A ver. Espera. Don de fe.
Porque me falta uno. ¿Don de sanidad? Acá está. Era la 4 antes. Perdón, yo me equivoqué. Bien, el don de sanidad. ¿Cómo sanaba Jesús? Vamos a tener la referencia entre Jesús y los apóstoles que sanaban de la misma manera, para darnos cuenta cómo es el don de sanidad. Y en base a eso, después nosotros vamos a deducir si realmente este don está en vigencia o no. Para mi punto de vista, todavía no está en vigencia este don entre los hermanos. Miren, ¿cómo sanaba Jesús? Primero, una palabra o un toque. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 11 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero no del que iba a ser sanado, ¿se dieron cuenta? No, sino del centurión que fue a buscarlo al criado. Y os dijo: verdaderamente del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Ah? El Señor no tuvo oportunidad de tocar al criado del centurión, pero sí dio la palabra y fue sanado. El Señor sanaba con una palabra o con un toque. Después, instantáneamente, Mateo 8:13 es lo que hemos leído, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Totalmente. Hay algunos que manifiestan tener el don de sanidad en estos días y no logran sanar completamente. Y después vamos a ver algunos peligros en donde el diablo, los demonios, también tienen poder para sanar. Hay que tener mucho cuidado. También tienen poder. Dice Marcos 5:28, totalmente. Instantáneamente. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, será salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 2, del 11 al 12. Marcos 2, del 11 al 12 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó, y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2, del 11 al 12. O sea, totalmente, instantáneamente era, me he confundido con las citas. Instantáneamente era la mujer en Marcos 5:28, la mujer con flujo de sangre que ni siquiera estuvo en presencia del Señor. El Señor iba pasando y iba a la multitud, entonces la mujer tocó el borde de su manto y fue sana. Que ahí es cuando Jesús se da vuelta y dice: he sentido que ha salido poder de mí. Bien, después, esto también tiene una característica fundamental, de que el que tiene don de sanidad sana a todos. Es como en el antiguo tiempo el profeta tenía una vara altísima para ser un profeta de Dios. Deuteronomio dice que el profeta debía cumplir el 100% de lo que se decía. Si no, era apedreado y era muerto, porque no era profeta de Dios. El que tiene el don de sanidad, si podemos decir que hoy día sigue en vigencia, tiene que sanar a todos.
a todos. Miren, dice Lucas. ¿Era Marcos 5 cuánto? Marcos 5 del 28 al 29. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesucristo. Y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. A ellos, a todos. Y esto también, los últimos 2 puntos son muy importantes, porque dice la Escritura, en todo lo que vemos, que el Señor Jesucristo sanaba, y después vamos a ver la correlatividad con los discípulos, que era lo mismo. Con el don de sanidad sanaban enfermedades orgánicas. ¿Qué significa? Lo tengo acá anotado. Dice, no sanaban dolores de espalda, dolores de cabeza, migrañas, malestares en el estómago, en el hígado, como cuando nosotros comemos de más y después nos duele el hígado, que estamos descompuestos, la vesícula. No sanaban cosas absurdas o sencillas, sino que sanaban enfermedades orgánicas, como la lepra, la ceguera, la mano seca, paralíticos, ¿se entiende? Cojos, aquellos que no oían, no veían, son enfermedades orgánicas. El espíritu mudo y sordo le dijo, vete de él. Exacto, también. Era un espíritu. Claro. Bien, ahí está el otro punto, exactamente. No hay correlación porque son cosas sobrenaturales. También lo vamos a ver en el próximo don, que es el don de hacer milagros. No son cosas que vos con un tratamiento, con una vallaspirina, con un paracetamol, se te calma. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes van a sentir alguno que dice, no, me dolía la espalda y fui a tal lado y ¡wow! Y me sanaron. No nos olvidemos que el diablo, con tal de que desvíes la mirada de la fe en Cristo, puede hacer milagros también. Por eso nosotros decimos que el poder de Dios para sanar aún está vigente. Pero tengamos mucho cuidado. Las personas que sanan, nosotros creemos que hoy en día no está en vigencia y no tienen este don. Porque corremos el riesgo de encontrarnos con alguien, se sanó, y vos lo ves y se sanó. Pero guarda con qué poder son hechas todas las cosas. Yo tengo un caso muy patente. Yo le regalo el calendario a una señora. Bien. Un día me puse a hablarle en medio del pecado de aquí y del otro, y dice, no, si yo fui a esta iglesia, a esta, a la otra, y me duele una pierna, fui a que me sanara y no me sanara. Pero escúchame, el tema del pecado nunca lo dijeron. tiene relación con el tema de la sanidad, pero no quiso escuchar el tema del pecado. Entonces, ¿para qué querés el don de la sanidad si no querés el perdón de tu pecado? Y sí. Bueno, esto también, buen punto hay que declara el Nino, esto era para la evangelización. Vamos a ver ahora que entremos al tema de los discípulos. Bueno, resucitaba muertos. Jesucristo tenía poder para resucitar muertos. Esto también entra en el don de sanidad. Y con más razón, acá, la persona que iba a recibir el milagro no tenía que tener fe, porque estaba muerto. El cortejo fúnebre del joven que había muerto, que se encuentra con Jesús. Y hay también varios sucesos como Lázaro, bueno, etcétera, etcétera. Miren cómo sanaban los discípulos o los apóstoles. Mateo 9, Lucas 9, y en este sentido, cuando entramos a los discípulos sanaban de la misma manera que Jesús, instantáneamente, totalmente, todas las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero los discípulos tuvieron ese poder porque entraba un nuevo pacto y entraba una nueva
salvación por gracia, entonces debían impactar a los demás con el evangelio. Y lo vamos a ver al final, me encanta. El don de sanidad estaba dedicado a los inconversos, no a los convertidos. Y lo vamos a ver porque Pablo, sanando, no sanó a Timoteo, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Por tus estómagos necesitas un vasito de agua. De agua, de vino. No un vasito así de grande, un vasito chiquito. Bien. No lo sanó. Y hay 2 ejemplos más. Miren, Lucas 9, 1 al 2. He escrito cualquier cosa acá en mis apuntes. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el 10 del 1 al 9 dice, es la misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a vosotros, y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se ponga delante. Y sanad a los enfermos en que ella haya, en la ciudad que ellas haya. Y diles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La sanidad, el don de sanidad en aquel tiempo que estaba en vigencia, era para la evangelización y la proclamación del evangelio. Veamos algunos detalles. Jesús sanaba de la misma manera. Veamos algunos detalles. En un toque, Hechos 8, 6 al 7, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ya entramos a ver a los apóstoles cómo sanaban. Hechos 3, del 2 al 8. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Acá estamos que no necesitan tener fe. Entonces dice, mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto es lo que recién aclarábamos. Los apóstoles también sanaban, tenían el don de sanidad como el Señor Jesús lo hacía. Era instantáneo, era algo que era con una sola palabra o con algún toque, y eran enfermedades orgánicas. Esta persona no podía caminar, no era un simple dolor de cabeza, no era un simple dolor de espalda, nada que ver. Más adelante dice que Pedro pasaba y los enfermos eran sanados con la sombra.
con la sombra. Bueno, ¿viste? Miren, les voy a leer a dónde está lo de Eneas. Yo lo tenía. Epafrodito. Tururum. Se me perdió. Dice a los 12 les dio autoridad la misión de los 70. Bueno. Se me perdió. Se me perdió el de Eneas. Si yo lo tenía marcado. La sanidad de Eneas. De Eneas. Dorcas. No. A ver. Podían sanar. Eneas. El ejemplo de Eneas. Eneas totalmente sanado. Pero no lo... Acá está. Hechos 9:32. A ver si lo tengo anotado. ¿Alguien que lo lea? Hechos 9:32. Acá está. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y vinieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, vamos concluyendo con este don y vamos a dar la reflexión final. El último punto dice, no hay, bueno, Eneas totalmente, no hay relatos de cristianos. Dice el estudio que estoy haciendo, dice que los libros más antiguos de los comentarios bíblicos no encuentran en la Biblia que el don de sanidad fue dado para curar cristianos, sino que fue para improntar el evangelio nuevo, el evangelio de salvación por fe en Cristo. Y dice, afirmando, por ejemplo, Filipenses 2, 25 al 27, Epafrodito dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero ¿Pablo lo sanó? No. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo, habiendo tenido el don de sanidad, habiendo sanado, aún con la sombra, no pudo sanar a Epafrodito, que estaba a punto de morir. Bien, segundo ejemplo, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo no pudo sanar a Timoteo. El don de sanidad se daba para los inconversos. Y 2 Timoteo 4:20, Eraso, que quedó en Corintio, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. A ver, concluimos con esto en el don de sanidad. El don de sanidad, creemos nosotros que aún en estos días no está en vigencia. ¿Ok? Revisamos cómo sanaba Jesús, revisamos cómo sanaba los apóstoles y creemos, por la palabra de Dios, que el don de sanidad era dado para la impronta del evangelio, para abrir nuevos caminos dentro de un mundo que tenía el viejo pacto, con los judíos y todo lo demás. Segundo, el don de sanidad no estaba siendo dado para los creyentes, sino para testimonio del nuevo evangelio. Por estas características, y porque aparte
son sanidades orgánicas, que significa cojos, ciegos, paralíticos, resucitar muertos, etcétera, etcétera, no son cosas que hoy día podemos ver. Ahora, alguien me dice, che, pero a mi vecina la sanaron. Tengamos mucho cuidado, porque la Biblia te afirma que el diablo también puede sanar. El diablo también puede curar. Tengamos mucho cuidado. La otra vez no. ¿Ah? El caso está en el faraón. Bien, Nino, gracias. Janes y Jambres. ¿Qué es lo que pasó? Moisés tiró la vara y se convirtió en una culebra. Y vinieron Janes y Jambres, ¿y qué lo hicieron? Hicieron el mismo con sus magias, hicieron el mismo milagro. Pero ¿qué pasó? La vara, la culebra que tiró Moisés se comió a las otras. Pero ellos le endurecieron el corazón a Faraón, porque dicen, como este hace esto y esto hace lo mismo. Exacto. Entonces, el don de la sanidad, como lo utiliza la gente, como lo manosean los pastores, endurece a las personas. ¿Por qué? Porque el que no se sana después no quiere escuchar más el evangelio. Y sí, y corren estos riesgos de que, a ver, Jesús sanaba a todos, los apóstoles sanaban a todos. Hoy en día los que dicen tener el don de sanidad no sanan a todos. ¿Y cuál es la primera excusa? Tu falta de fe. Y en realidad, si van a las escrituras, el que tenía que tener fe, el que hacía el don, el que hacía el milagro, el que hacía la sanidad. Entonces, tengamos mucho cuidado porque hay muchas cosas que el mismo enemigo nos pone al lado para desviar nuestra mirada del Señor. Y ese es el ejemplo que tenía anotado, que también se me estaba pasando, que el diablo falsifica lo que el Espíritu hace, el diablo falsifica lo que Dios hace. Entonces, el ejemplo claro es cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y hacen los magos los mismos milagros. Pero cuando resalta la Biblia que los milagros de Moisés y de Aarón eran más poderosos porque venían de parte de Dios. Venían de parte de Dios. Y aclaramos esto y no voy a poder dar el otro que me quedó. He dado solo uno solo. Sí. Sí, yo solo quiero decir una cosa con respecto a eso. Mira, creo que está en Deuteronomio o en Números. Dice, acuérdate que yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador. Yo te voy a decir lo que yo aprendí. Cuando me fui a Newell y vine y me pegaron el garrotazo en la cabeza, casi me perdieron la cabeza, voy al médico. Me sacan un electroencefalograma, que aquí, que allá, andaba mal el aparato, me dice el médico, mira, dice, vos estás nervioso, dice, porque como no oí, te sale así borroso, pero vos no tenés nada. Lo dejé pasar. Y yo no creía que el Señor me podía sanar. ¿Y qué pasó? Me sanó. Ahora, yo no anduve diciéndole a la gente, mirá, el Señor me sanó. Bueno. Eso es una cosa particular. Él se me sanó porque, me enseñó la lección, que si Él me quiere sanar, me va a sanar. Exacto. Y me sanó. Y punto. Con los oídos, ¿qué pasó? Yo los perdí en una barbaridad. ¿Y qué pasó? El Señor me los devolvió. Si no, yo ya no podía ni estar acá. Exacto. Pero yo no voy a andar diciendo, el Señor es la sanidad. Porque si no tentaríamos a y sí, juntaríamos bastante. Igual, el próximo jueves vamos a ver el don de milagros. Y en el don de milagros, ese sí puede llegar a estar en vigencia. ¿Por qué? Porque no a la manera de la antigüedad, de imponer las manos y que alguien se sane o algo pase, pero sí en este don tiene mucho que ver la fe y la oración. Que uno dice, yo oro y la persona realmente se sanó. La persona, qué sé yo, pasó algo que estaba a morirse y no se murió, por ejemplo. Y uno de los detalles, el peligro que tienen cuando ejercen este tipo de don es llevarse la gloria a sí mismo. Yo oré y se sanó. No, porque la gloria es de Dios. Si tu comunión con Dios, y esto lo tenemos que ver porque no todo el que ora, la oración es eficaz. Porque dice la palabra de Dios, la oración eficaz
del justo. ¿Y cómo es eficaz la oración del justo? Cuando la persona, el hermano, está en comunión íntima con Dios. Y si Dios lo quiere hacer. Pero hay algunos hermanos, muy pocos quizás, que tengan esa habilidad o ese don de poder orar en la presencia de Dios y que se ejecute un milagro. No podemos decir que Dios ha cesado de hacer milagros, ha cesado de sanar, pero no en las condiciones que lo hacían en el antiguo tiempo. Eso sí lo aclaramos. El don de sanidad, como está en la Biblia, no. Eso para nosotros, para la iglesia, para los que estudian la palabra, no está en ejercicio. No está el don de sanidad. Sí creemos que Dios sana y que es poderoso para sanar una enfermedad gravísima. Sí, Juan. Bien. Vamos a hacer una religión saliendo de entre los judíos que eran más listos y hubiera sido solamente una palabra más, ¿no? Una palabrería más, digamos, ¿no? Entonces los dones tenían ese, creo que ya lo aclaraste vos, ese fin, demostrar que el evangelio que se estaba predicando era del cielo. Entonces se imponía, digamos, vos veías una persona que sanaba, veía acá recién. No es solo palabra. Exacto. Perfecto el aporte. Muy bien. Es así. Igual después hay pasajes en donde dice, no hablando de esto, pero quizás de las lenguas, las profecías, como que cuando venga lo perfecto, algunos hablan de la Biblia, que sea lo perfecto, todas esas cosas irán cesando. Porque antes, como decía Juan, llegaban con algo nuevo, o sea, no estaba la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Entonces la gente no creía, no creía en las cosas que pasaban. Entonces, si ellos veían algo extraordinario, sobrenatural, el evangelio era con más poder predicado y muchos se convertían. Así que bueno, la próxima vamos a ver el don de hacer milagros, y aunque algunos estén en vigencia, podemos llegar a decir que quizás nosotros no podemos verlo o no hemos tenido la oportunidad de verlos. Ponele que yo diga, sí, el don de milagros está en vigencia, pero yo no he hecho nada con ese don, por ejemplo. Yo no he visto a una persona que tenga ese don, pero no significa que no esté.